¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Antes de comenzar la charla de hoy, quisiera decirles que este programa está dedicado a Jacobo Zabludovsky. Fue una persona entrañable, nos dio notables lecciones de periodismo, fue un amante de la amistad y desde luego fue un apasionado de este inmenso laberinto que es la Ciudad de México. Jacobo ya no está con nosotros, se ha ido. Nos dejó su obra y nos dejó, insisto, este laberinto mágico de piedra que es la Ciudad de México. Él la consideraba su casa. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos a nuestro estudio del Canal 11, que como usted sabe está muy cerquita, ya se lo he dicho varias veces, muy cerquita de la Cruz Verde, de la Normal de Maestros, del Salón de Baile La Candela, del extinto Cine Cosmos. Fíjese, y desde ese punto donde usted y yo nos encontramos, vamos a hacer un viaje maravilloso, sin movernos, sin tener que abordar ningún vehículo, sin tener conflictos con el tráfico, nada. Vamos a hacer un viaje, ¿sabe hasta dónde? Hasta las estrellas. Usted me va a decir, ¿pero cómo podemos viajar a las estrellas? Pues en una conversación con Alejandro Fara. Es un científico, es una persona que está con nosotros. Quiero decirle que él es ingeniero, tiene una especialidad muy extraña cuyo nombre no encontré en el diccionario, ahorita voy a explicar de qué se trata. Ha sido director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y ¿sabe qué? También es director de la Asociación Astronómica Mexicana. De pronto, al invitar a Alejandro, me interesé mucho en esta asociación. ¿Sabe que es la segunda más antigua del mundo? Data de 1902, la primera se hizo en Francia, y sin embargo nuestra asociación está padeciendo de una serie de limitaciones que la amenazan. Pero en fin, de eso hablaremos después. Alejandro, bienvenido. Muchas ¿Listo gracias. Para llevarte a las estrellas? Sí, muchas gracias por la invitación, Cristina. Es un gusto estar aquí contigo. Gracias. Tu tesis de maestría gira en torno a un telescopio. ¿Qué es un telescopio? ¿Para qué sirve un telescopio? ¿Hasta dónde puedo ver con un telescopio? Sí, bueno, un telescopio hay que pensarlo de esta manera. Un telescopio es algo que está simulando lo que nuestros ojos hacen. Concentran luz en un lugar y nos permiten entender esa luz ya en nuestro cerebro para entender lo que estamos viendo. Un telescopio funciona de la misma manera. Como nuestros ojos. Como nuestros ojos. De hecho, de entrada, imaginemos cuál es la principal diferencia entre nuestros ojos y los de un búho. Ya ves que los búhos ven... No los cierran. Bueno, de entrada, sí, pero son más grandes. Así. Entonces concentran más luz y ven de una manera más nítida que nosotros. ¿Y las moscas que pueden ver en todas direcciones? Tienen montones de ojos. Tienen un montón de ojitos que están captando la luz, igualito que nuestros ojos, y lo llevan a su cerebro. Por eso pueden ver en un ámbito mayor. ¿Hasta qué distancia se puede ver con un telescopio? Mira, más importante que la distancia, en un telescopio tú lo defines para saber qué quieres ver. Hay telescopios que se diseñan para ver la Luna, que es prácticamente lo más cercano. El objeto celeste más cercano que tenemos es la Luna. Si tú quieres ver más allá de la Luna... ¿Y las estrellas? Justo, tienes que diseñar un telescopio diferente, más grande, de diámetro mayor. Poco a poco, ahí es cuando digo, el tamaño sí importa, y el telescopio tiene que tener un diámetro mayor para tener una posible definición de la estrella que quieres ver. Entonces, poco a poco, al hacer el diámetro mayor, tú logras definir, tener una mayor resolución para entender lo que estás observando. ¿Cuál es el corazón? No, mejor dicho, el cerebro de un telescopio. El cerebro de un telescopio, ahí es justo un poco regresando a la primera pregunta. Tú tienes el ojo, que es el equivalente al telescopio, concentra la luz. El cerebro de un telescopio es el instrumento que tú le pones atrás. El instrumento es básicamente el que disgrega la luz y la entiende. Eso quiere decir, por ejemplo, el típico disco de Pink Floyd que tiene el prisma que descompone el arco iris.
Bueno, tú le pones un instrumento con una especie de prisma que te abre el arco iris de la luz de la estrella y entonces con eso tú puedes entender a qué velocidad se está alejando de la Tierra, de qué elementos está compuesta. Entonces, el telescopio es el ojo. El instrumento que tiene atrás es el cerebro. O sea, el telescopio potencializa la mirada. Exacto. O sea, la multiplica su capacidad. Exactamente. Eso es lo que me quieres decir. Exacto. Ahora, con un telescopio tú puedes saber, bueno, puedes mirar las estrellas, aunque sea un telescopio muy grande. Puedes saber su edad, su velocidad. Y si las has visto, yo te preguntaría, ¿son como las vemos o son distintas? Bueno, esa es una muy buena pregunta y es muy difícil de contestar. Cuando uno observa actualmente en telescopio una estrella, si es con el ojo a simple vista, bueno, de hecho desde Galileo, prácticamente las estrellas se ven igual, pequeños puntitos de luz. Con el telescopio más poderoso del mundo, seguirías viendo pequeños puntitos de luz. O sea, son luminosas siempre. Siempre, totalmente emiten luz, sí. Pero por más aumento que tú le des, se siguen viendo pequeñas. No es que vayas a aumentar el tamaño porque están lejísimos. Lo que aumentas a la hora de poner un espejo mayor o una lente mayor es que tienes mayor información. Entonces tú puedes usar la información para entender la estrella, pero están lejísimos, lejísimos. ¿A qué distancia estará la estrella más cercana? Bueno, vamos a ver. Primero vamos a poner una escala de lo que es nuestra galaxia. 100,000 años luz, más o menos. 100,000 años luz. ¿Cuánto es un año luz? Un año luz es para que se imaginen el número. Sí, por eso quiero preguntarle. Hay que entenderlo como la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros en un segundo. Esto le daría varias vueltas a la Tierra en un segundo. Ahora imagínate multiplicar 365 días, que es un año, por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos. Olvídate, no voy a ir. Por 300,000 kilómetros. Eso es lo que mide, y digo, es un número cerrado, sencillo, mide más, pero es el que se usa típicamente. Es una bestialidad. Bueno, es fantástico poder hablar de estos temas. Siempre pensamos que la ciencia es para personas muy selectas, que no tenemos derecho a entrar en ese mundo, pero claro que tenemos derecho, sobre todo, a acercarnos al cielo. Oigan, hay personas que nunca lo han visto y me parece increíble. Si un niño mira el cielo, mira infinidad de cosas. Además dicen que somos hijos de las estrellas, así que más vale que sepamos, por ejemplo, el asunto del color y la edad. Hay algunas que son muy blancas, otras que cambian un poquito el color. ¿Es una imaginación mía o esa variación depende de la edad de la estrella? Sí, mira, lo voy a poner como el ejemplo más sencillo. Nuestro Sol. Que es típico que de repente la gente en cierta época se espanta porque se ve rojo. Sí. Se ve rojo. Y ese halo que le vimos y se le ve un halo. Sí. Todos esos fenómenos son debidos a nuestra atmósfera. Porque la luz del sol, cuando está hacia arriba en el cenit, pues avanza un pedacito de atmósfera. Y la luz blanca llega directamente. La luz blanca está compuesta de todos los colores. Entonces llega directo. Sin embargo, cuando se va hacia el horizonte, visualmente tiene que avanzar un pedazo mayor de atmósfera. Y eso tiene un efecto óptico que difracta la luz. Entonces es como si fuera un prisma. Entonces abre el arco iris y a nuestros ojos llega el rojo. A lo mejor un niño te preguntaría, oye, Alejandro, ¿las estrellas se mueven? Sí, todo, contestaría Einstein, todo es relativo, nada es absoluto. Eso quiere decir que no hay un punto de referencia fijo en el universo. Todo se mueve. La Tierra, la Luna, nuestro Sol en la galaxia, nuestra galaxia alrededor de otras galaxias, o bueno, en una órbita extraña. Todo se mueve. Te lo pregunto porque vi una nota que decía que con ciertos instrumentos se puede saber a qué velocidad se acerca una estrella a la Tierra. Sí, sí. Estos instrumentos se llaman espectrógrafos. Exacto. Y lo que te permiten es justamente el disco de Pink Floyd con su prisma. Al descomponer la luz, tú la puedes analizar y hay un fenómeno que es corrimiento al rojo. Entonces tú puedes analizar qué tanto se está moviendo una estrella hacia nosotros o alejándose de nosotros. A ver si entendí. Un espectrógrafo es una caja que tiene adentro muchos espejos, creo que 24, no sé cuántos. Sí, depende del diseño que tú logres, pero más que espejos o lentes, tiene un
elemento que es la clave de todo, que es la rejilla o el prisma, el que te descompone la luz en una especie de arco iris. Y entonces tú puedes ver el arco iris y entender de qué está hecha la luz. ¿Esos lentes están pulidos o se pulen aquí, se hacen aquí, se importan? ¿Qué pasa? Mira, los primeros telescopios de espejos fueron hechos con vidrios de muy baja calidad. Estos eran pulidos a mano y la calidad era no muy buena. Después se hicieron de metal, se pulían los espejos, ya espejos, y daban un acabado mejor. Hoy día lo que sucede es que se hacen de vidrio muy especializado, con propiedades físicas muy importantes, muy buenas. Entonces son homogéneos e isotrópicos. Eso quiere decir que su arreglo cristalino atómico es muy homogéneo. Por todos lados es igual. Esas lentes, el material por lo general viene de Japón, que son los mejores fabricantes, pero en México hay lugares donde se pulen. Hay equipo y gente especializada que pule estas lentes. ¿Esas lentes cuánto tiempo tardas en pulirlas? Porque debe ser algo tan delicado. No, es tremendo. Normalmente un experto en pulir una de las caras, porque tienes que pulir las dos en las lentes, se tardará del orden de 2 meses. ¿En cada cara? En cada cara. ¿Y con qué se pulen, Alejandro? Al principio, bueno, depende lo que quieras lograr, ¿no? En el caso de los instrumentos profesionales, científicos, se pulen con maquinaria. Entonces tú tienes una máquina enorme que te da la geometría, lo va desgastando. Luego una máquina que lo pule. El toque fino, por lo general, los últimos minutitos se dan a mano, se pule a mano y ya quedó. ¿Cuál es el soporte para esos lentes? ¿De qué es? Bueno, el soporte, por ejemplo, son hechos de componentes mecánicos. De hecho, es mi especialidad, optomecánica. Exacto. Entonces, tú diseñas un soporte mecánico que lo va a sujetar para evitar que cuando cambie la temperatura lo pueda romper. Y algo bonito es que un niño de 10 años puede construir su telescopio. Bueno, tú lo hiciste a los 15 años. Sí, yo me tardé. Llegaste a la asociación de donde ahora eres director. Desde luego es un programa que usted dirá, pero en estos momentos que hay tanta violencia, que tenemos tantas crisis, problemas, falta de alimentos, emigración de personas por voluntad propia, por necesidad, porque nadie creo que emigre por gusto, dirán, ¿qué tiene que ver ese mundo real con los temas que estamos tratando? Pues yo creo que muchísimo, porque entre más conozcamos del espacio, más sabremos qué pasa con un corte. Bueno, tenemos llamadas, Alejandro, si me permites voy a pasártelas. Todas están dedicadas a ti, pero acuérdense que tenemos todavía muchos minutos, tenemos varias líneas para que ustedes entren, lleguen aquí y hagan toda clase de preguntas. Preguntando se llega lejos de verdad, ¿eh? Francisca Mendiola, el invitado es joven y se me hace una persona muy preparada. Hablando de la juventud de Alejandro, quiero anotar lo siguiente. Hace un momento dije que era director de la Facultad de Ingeniería. Vi esa nota, no lo estoy inventando, lo leí en una información, pero luego que lo vi, dije, y luego que pensé, cuando nació, dije, pues un hombre demasiado joven para ser director. Fuiste fundador de la Asociación Astronómica de la Facultad. Exactamente, sí. ¿Y sigue trabajando? Sí, es una maravilla, la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería, que en mi generación la fundamos y me tocó ser el director de la sociedad. Entonces sí, pero no director de la facultad. No. Al director de la facultad real me disculpo con él, le mando un saludo muy afectuoso. María Luisa Fernández, hablo para felicitar a Alejandro de parte de la familia Fernández y Roberto Morales. Lo admiramos mucho y qué bueno que ha llegado tan lejos. Gracias. Víctor Hugo Navarrete, felicidades por el programa relacionado con telescopios de estrellas. Le mando un saludo a la señora Pacheco con mucho cariño. Muchas gracias, de verdad. ¿Podría mandarle un saludo a la familia Servín González, en especial a la señora Noemí? Claro que sí, lo hago con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con la esperanza de que me tomen realmente como su servidora y su amiga. Rómulo García, la felicito por su programa y quisiera que le preguntara a la invitada. ¿Quiere saber su opinión acerca de Francisco Cobos?
Un ser divino, Paco Cobos. Fue un desarrollador de la óptica, Sí, dice aquí. Sí, y más que desarrollador y óptico, fue un gran amigo. Yo le aprendí muchas cosas. Él trabajó en el Instituto de Astronomía. Cuando yo entré, él ya tenía una amplia experiencia. De hecho, él fue diseñador óptico y fue uno de los diseñadores, de los principales y de los promotores del proyecto por el cual yo terminé en el Instituto de Astronomía trabajando, que es el diseño de la cámara del instrumento OSIRIS del Gran Telescopio Canarias. De eso ahorita vamos a hablar. Sí. Entonces, un ser divino. Yo, cuando llegó Alejandro aquí, le confesé lo que debe saber, evidentemente, que yo ignoro estos temas. Me acerco con mucho cuidado porque no quiero cometer errores. Pero si tiene uno tanto miedo de equivocarse, nunca hace nada. Así que si meto la pata, Alejandro, me disculpas, por favor. Sí. Estaba pensando en lo importante que es la influencia de las personas mayores, bueno, desde luego de los padres, de los abuelos, de los hermanos mayores. Estaba leyendo en una nota acerca de ti que gracias a que tu abuelo era cartógrafo. Cosmógrafo. Te interesó la ciencia, pero además tu abuela te hablaba de la luna. Sí. Cuando eras chiquito, tenías 7 años. Háblanos de ellos dos. Sí. ¿Qué es un cosmógrafo? Bueno, es alguien que estudia el movimiento de los cuerpos celestes, así en resumen chiquito. Es como un geógrafo que estudia cómo, la distribución de la Tierra, alguien que distribuye hacia arriba. Ay, pero qué maravilla. ¿Hace un mapa del cielo o algo así? Sí, hace mapas del cielo, exactamente. Eso es un cosmógrafo. Y fíjate, yo no conocía a mi abuelo materno. Él era sirio. Aunque nació en México, sí, era sirio, porque nació en el barco hacia México. Sí. Y se enamoró de mi abuela, y mi abuela fue la que me... En Yucatán. En Yucatán, en Mérida. Sí, claro, tenía que ser. Me transfirió, sí, me comentó alguna vez, y yo iba todas las Semanas Santas a la casa de la abuela, y cuando le pregunté, abuela, ¿por qué se ve la luna llena siempre en tu balcón? Me explicó que es por la Semana Santa que se define en función de la luna llena, después del equinoccio. Entonces, fue para mí así, entendí, y pues me gustó que entendí por primera vez algo científico, y pues por ahí me fui. Qué bonito. Entonces, siempre la luna estaba llena. Tú pensabas que era algo especial. Sí. Entonces, pues sí, Semana Santa la definen con la luna llena. Y no sé si preguntaste si la luna de Mérida es la misma luna que se ve en la Patagonia o en Brasil. No, fíjate, eso no me ocurrió. ¿Es la misma luna? Es exactamente la misma. Sí, y de hecho hay algo muy romántico con la luna, siempre vemos el mismo lado, sí, y eso es porque la luna, aparte de que traslada alrededor de la Tierra, rota sobre su eje, y los dos periodos de movimiento duran lo mismo. Entonces, conforme va girando, le va dando la misma cara. Entonces, nunca desde la Tierra se ha visto el lado oscuro de la luna. No se puede. Mejor así. ¿Eh? Mejor, sí. ¿Quién sabe qué hay ahí? ¿Quién sabe qué hay ahí? Dejémoslo en el misterio. Alejandro, ¿de qué año datará el primer telescopio que se construyó? Bueno, hay muchas historias al respecto. Hay gente que dice que Da Vinci diseñó uno. Sin embargo, la historia oficial, la más conocida, es de un holandés que se llama Hans Lippershey. Él diseñó más que un telescopio, la óptica, que después se convirtió en el telescopio. También hay historias de que unos ingleses lo usaron por primera vez, pero ya sabes, la historia es de quien la escribe. Sí. Y en 1609, Galileo Galilei utilizó por primera vez un telescopio con tripié y apuntó hacia Júpiter, la Luna, y fue el primero que describió todo esto. 1609. Es uno de los instrumentos que tú puedes trazar su historia de desarrollo tecnológico apegado a la sociedad y cómo ha ido influenciando y haciendo cambiar la mentalidad a lo largo de sus 400 años de historia. Cuando alguien quiere hacer un telescopio, me refiero por el momento a una institución, ¿tiene que pedir, por ejemplo, supervisión de la NASA? No propiamente, mira. ¿O autorización de instituciones fuertes, digamos? Para construirlo, no. Sí. No. Un telescopio sería el equivalente a hacer tu propia raqueta de tenis. Tú la puedes hacer como quieras y la puedes usar como quieras, pero no va a influir en nadie más y no va a afectar a nadie. No, pero en el ejemplo anterior yo estaba pensando en un telescopio hecho para un programa. Ah, claro. A eso me estoy refiriendo, claro. No a un telescopio doméstico, digamos. Cuando quieres hacer un telescopio profesional, lo primero que tienes que hacer es estar a la vanguardia científica.
Tienes que saber para qué lo vas a hacer. Por ponerte un ejemplo, sería iluso e innecesario hacer un telescopio enorme para estudiar la Luna. Por lo que nos decías antes. Exacto. ¿Por qué? Porque ya está muy estudiada, no hay esos fenómenos. Finalmente tú tienes que elegir qué temas científicos son de vanguardia y en función de eso haces el diseño óptico. Que esa era uno de los trabajos de Paco Cobos en el tuyo instituto. También, ¿no? Y bueno, sí, mío, desde la perspectiva de diseño mecánico. Ahora, en uno de estos proyectos pueden intervenir varios países. Totalmente. Con responsabilidades distintas. Totalmente. Hoy todos los proyectos científicos de vanguardia, astronómicos, son internacionales, multidisciplinarios. No hay un país que se dé abasto hoy día, ni siquiera Estados Unidos, China o la Unión Europea, tomándolo como país, que pueda sustentar un proyecto de esta naturaleza. En el caso de este proyecto se firma, lo digo entre comillas y sin comillas, un pacto ético, si lo puedo llamar de esa manera. Sí, se firma un pacto científico. Y la ciencia tiene su ética. Exactamente. Se hacen convenios de colaboración y se estipulan las cláusulas muy bien, pero lo importante ahí es que todos perseguimos el mismo fin. Ciencia, desarrollar la ciencia. ¿Para qué? Para un beneficio social. Al final es eso. Entonces esa es la ética que persiguen todos y es algo muy bonito. No, pues es algo maravilloso. ¿Sí? Además es un trabajo conjunto, es como una orquesta. Sí, totalmente. Y fíjate, una de las típicas preguntas es, ¿y para qué sirve la ciencia? Es cuando uno... Para saber. Sí, y yo siempre para contesto... Para saber dónde vives, sí. el planeta que habitas. Sí, y siempre comento esto. ¿Para qué sirve la ciencia? Pues es la misma respuesta. Es para saber para qué sirve. Planteaba yo la posibilidad de que alguien dijera, ¿para qué hablan de telescopios y de esas cosas, las estrellas y la luna y demás? Si aquí tenemos muchos problemas, por ejemplo, la falta de alimentos, o la contaminación, o la falta de agua ya en muchos lugares. ¿Qué respuestas darías? Bueno, yo pensaría, mira, siempre hay que desarrollar la ciencia. ¿Por qué? Gracias a la ciencia, en particular a la astronomía, podemos decir hoy día que tenemos satélites orbitando la Tierra y tenemos la posibilidad de usar el teléfono celular, de hacer operaciones telemedicina a distancia. Increíble. Entonces, todo eso tiene repercusiones en la agricultura, en la ganadería, en el beneficio social. Entonces, finalmente, la ciencia se va permeando poco a poco y genera la posibilidad. Sí, hay muchas carencias y es muy triste decirlo hoy día en nuestra sociedad, pero gracias a la ciencia podemos resolverlas de una manera más eficiente. ¿Podríamos tener más alimentos? Totalmente. ¿Desalinizar el agua del mar? Totalmente. Con conciencia, y ese es un gran problema con ética, porque hay mucha gente que tiene el poder, abusa del conocimiento que tiene y entonces lo comercializa y se hacen más ricos, ¿no? Y al final tiene pues sí, afecta. Hablaste de satélites, tengo que tocar el tema del satélite Centenario. Tú dijiste, bueno, es un fracaso el proyecto, pero no es únicamente responsabilidad de México. ¿Hay una agencia rusa? Sí. Bueno, de entrada yo no pienso que sea un fracaso, es totalmente un éxito, y de los fracasos, como mucha gente, lo más importante es aprender. No hay fracaso que no sirva para algo. Además, y fracaso no tanto porque haya fallado, sino porque no está allá arriba, ¿no? Antes mandaron uno y llegó. Llegó bien. ¿Cómo se llama? Bueno, Morelos. Ahora, alguien te podría preguntar, ¿y nosotros para qué queremos un satélite? Otro. Claro, bueno, telecomunicación. Es importantísimo. De hecho, sin esos satélites, en pocos años, México se quedaría sin telecomunicación propia y tendría que estar pagando a otros países para que nos den el servicio. Y sería terrible eso. Un proyecto como el Centenario, ¿cuánto tiempo se toma y qué costo tiene? Porque hay que pensarlo. Mira, un proyecto como ese son cientos de millones de dólares. Y aquí en este caso, bueno, funciona todo muy bien y lamentablemente ahí sí podemos decir que es un error grave de la Agencia Espacial Rusa, bueno, no de la Agencia Espacial, de la empresa que lanzó el cohete para poner el satélite en órbita, porque ya habían fallado varios y pues lamentablemente explotó, falló. Ahí fue el problema. Claro, todo está asegurado, se va a reponer y no pasa mayor cosa que pues, nos vamos a tardar un año más en tenerlo. Tenemos una Agencia Espacial Mexicana. Sí. ¿Cómo funciona?
Bueno, fíjate, en 2010 a mí me tocó colaborar con un grupo grande de científicos de todo el país para impulsar la creación de esta Agencia Espacial Mexicana. Y allí hay una historia oscura atrás. En México, en los 60 teníamos la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que era nuestra agencia espacial en ese momento. De repente se disolvió, se perdió esa tradición. Hasta 2010 se vuelve a crear. ¿Cómo funciona? Es un ente asociado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que está generando un movimiento para tener proyectos propios en México para impulsar el desarrollo de las ciencias y tecnologías espaciales. En estas ciencias y tecnologías espaciales, ¿qué tanto colaboran las mujeres? Te lo digo porque creo que el proyecto CIRSIS está manejado por una mujer. La líder, sí, Beatriz Sánchez, le mando me encantó. Saludos. Claro que sí. Sí. ¿Qué crees? Corte. Lo sabía. No, sí, vi tu cara. Me da mucho gusto que haya aceptado mi invitación a entrar en este estudio para que converse con Alejandro Fara. Antonio Contreras dice: soy alumno de la Sociedad Astronómica de México. Le mando un saludo y una felicitación a Alejandro por todo el esfuerzo que está haciendo por la astronomía. Felicito a la señora Cristina Pacheco por la sorpresa que nos da cada viernes con entrevistas tan interesantes. Esta vez nos tocó el corazón. Mire, yo estoy emocionadísima. Le estaba haciendo unas preguntas a Alejandro increíbles. A mí sí me gustaría acercarme a las estrellas y luego sueño y las imagino, pero él me va a decir si son como pienso. Hace un momento le iba a preguntar acerca de esto, pero me contó que ha visto a Plutón. Saturno. A Plutón sí, no lo puedes ver. No, está muy ¿Nunca lejos. Lo vas a ver? Al chiquitito, ¿no? No. Con un telescopio, hijo, es muy difícil. No se puede. Pero Saturno es una maravilla. La primera vez que vi a Saturno, uno voltea a ver a simple vista y ve un puntito de luz. Saturno, en escalas astronómicas, está prácticamente al lado de nosotros. Cuando te asomas al telescopio y ves una bolita... Saturno es el cuarto lugar, ¿no? Sí. Mercurio, Júpiter, Venus, Tierra... El sexto. Júpiter, Saturno. Exacto. Ajá. Se ve una pelotita blanca... y su anillo. ¿Cómo es el anillo? No lo puedes creer. Tú alcanzas a ver una franja que lo está rodeando, que incluso en ciertas ocasiones ver la sombra del anillo sobre el planeta. ¿Has visto a Mercurio? Mercurio solo lo he visto cuando pasa en tránsito por el Sol. ¿Venus? Ah, Venus sí. ¿Cómo? Con sus fases. Se ve como una pequeña sonrisita cuando está en fase. Como la Luna, tiene fases. Marte. Por ser planeta interior. Marte se ve rojizo. Y con un buen telescopio se alcanzan a ver como caminitos que hay en Marte, que son un efecto óptico. ¿Serán veredas o...? Sí, son caminitos, dicen que eran de agua. Ajá. Bueno, quién sabe, seguramente puede haber algo. Pero lo importante de Marte es que ahorita justo ahí se está estudiando muy a detalle. Muy importante. Por el robot Curiosity. Y entonces está obteniendo información pues interesante. Aquí tenemos que mencionar al doctor Rafael Navarro, sí, que saludos. Es una verdadera maravilla. Ojalá que muy pronto nos pueda acompañar. ¿Cuál es la posición de México respecto de otros países en cuanto a esta ciencia, a la astronomía? Bueno, hay que decirlo históricamente. Desde los mayas, desde las culturas prehispánicas hasta hoy día, México ha jugado un papel importante y muy fuerte respecto a lo que es la astronomía en particular. Hoy día, de hecho hace como 3 años vino alguien de Israel y dio una charla y lo primero que dijo fue: me siento honrado y gustoso de poder estar dando esta charla en el Instituto de Astronomía porque a mí me impacta que a pesar de que son pocos astrónomos en el país, colaboran con más o menos el 2% de las publicaciones internacionales científicas del planeta. Es un número enorme, ¿eh? Es fantástico, pero además estaba yo pensando en la importancia de las publicaciones culturales, científicas, artísticas. Además, una publicación, una revista, El Universo, también fue muy importante para ti. Sí. Cuando yo determinó tu trabajo, sí, creo. Cuando tenía 16 años más o menos,
Fui a un puesto de periódicos, compré la revista El Universo que la edita la Sociedad Astronómica de México. Sí. Y ahí venía cómo construir tu telescopio. Me gustó, empecé a construirlo y decía al final, si quieres mayor información, va al Instituto de Astronomía. Fantástico. Y bueno, mi vida cambió, llevo pues, casi 25 años yendo casi diario. ¿Dónde está el instituto? En Ciudad Universitaria está una de las sedes, la otra está en Ensenada y el observatorio en San Pedro Mártir. ¿Y dónde está el telescopio de Luis Enrique Erro? Mira, eso lo que platicábamos hace rato. Sí. En la Sociedad Astronómica de México, que está en la colonia Álamos, hay un observatorio al cual están invitados. Por supuesto, pero ¿qué número es? ¿Qué calle? Es esquina Isabel la Católica y Cádiz, sin número. Nuestro sitio de internet es www.sam.org.mx. ¿Uno puede entrar a cualquier hora o cualquier día? No, hay que apegarse en el calendario. Ahí en el sitio de internet vienen los horarios. Ah. Sí, porque si no es una locura. Sí. Y ahí está el telescopio de Luis Enrique Erro, que fue donado por él en los 40s y que hoy día funciona de maravilla. Sé que en la asociación tienen ustedes libros del siglo XVIII. Tienen verdaderos tesoros. Unas joyas. Por ejemplo, ¿cómo llegó ese acervo ahí? Bueno, por lo mismo que platicábamos, ha tenido tal impacto la astronomía en México que, bueno, tiene una institución, bueno, se hace ciencia de una manera muy fuerte, varias instituciones que hacen ciencia fuerte, y la Sociedad Astronómica, desde 1902, es la segunda sociedad astronómica más antigua del mundo que se dedica a llevar la astronomía a la gente. Bueno, desde entonces ha tenido impulso tras impulso y ha logrado tener un acervo importante al respecto. Digo, no se compara obviamente con las instituciones que lo hacen profesionalmente. La diferencia es que ellos, bueno, lo usan para desarrollar la ciencia y esta sociedad es como un brazo armado de la investigación para ayudar a permear este conocimiento a la sociedad civil. Esa es la relevancia de esto. Entonces tiene el primer planetario de Latinoamérica. Tiene una revista que es de las primeras... El Búho Azul, que es precioso. El Universo y el Búho Azul, que son las dos revistas, primero el Universo y ahora le llamamos el Búho Azul, que llevan la ciencia a la gente. Y eso, bueno, es importantísimo. Cualquier persona puede acercarse a ese sitio y a esa publicación. Sí, de hecho lo diría un poquito diferente. No cualquier persona, todos. Vengan, por favor. Antes de hacer tu telescopio, creo que en tu casa tomabas los aparatos, los desarmabas y luego los volvías a armar. Sí, mis padres me lo reclamaban. Me imaginé. ¿Pero este telescopio tú lo hiciste? No, ese es un pequeño telescopio. ¿Puedo tocarlo? Sí, claro. No, tú tócalo mejor. Es un pequeño telescopio que en realidad, bueno, lo traje por facilidad. Se usa como buscador. ¿Qué es eso? Un buscador es un instrumento, bueno, un telescopio pequeño con pocos aumentos. Este da 8 aumentos. Tú lo que haces es que tú se lo pones un telescopio grande, porque ese te da 200 aumentos. Entonces, cuando estás asomado en la mirilla, es dificilísimo encontrar un objeto. Entonces, este con poquitos aumentos te ayuda a encontrar, a centrar. Es como una mirilla que te da un primer acercamiento a tu objeto. Y ya luego lo ves con más aumentos, si no, es imposible. ¿Todos los telescopios son del mismo material? No propiamente. Algunos de ellos, sobre todo los que se usan en la ciencia, son de materiales más especializados. En particular estos, por ejemplo, sí todos son del mismo material, pero los poderosos, digamos, esos sí son de materiales que un pedacito de vidrio de este tamaño te puede costar 250,000 pesos. Que es carísimo. ¿El avance en este terreno, en esta disciplina, depende de la capacidad económica de un país o más bien de la política científica que hay en el país? Sí, la política científica de un país es la que va a marcar finalmente las líneas en las cuales se va a desarrollar la ciencia. No es casualidad que los países más desarrollados pues hayan invertido en ciencia y estén desarrollados. Es que uno piensa, bueno, muchas veces se dice, se paró este programa porque no hay presupuesto para la ciencia, pero hay para muchas otras cosas que pienso que son mucho menos importantes. Sí, eso es muy relevante lo que acabas de decir. Si un país quiere salir adelante, tiene que invertir en ciencia, cultura, educación, salud, seguridad, en ese orden. Muchas de las otras cosas, pues al final, pues sí, consumen recursos que luego no tienen un impacto futuro, son inmediatos. Está bien. Pero si tú quieres hacer una inversión real, tienes que invertir en esto.
Hay que decir algo muy importante. Alejandro ha colaborado en la construcción, si lo puedo decir así, de los dos más grandes telescopios del mundo, el de San Pedro Mártir y el de La Palma de Gran Canarias. Sí, bueno, en realidad el Gran Telescopio de Canarias sí es el más grande del ¿Cuánto mundo. mide? Se mide 10.4 metros de diámetro, son espejos segmentados. Y ahí me tocó colaborar en el diseño de la cámara, justamente con Paquito Cobos. Sí. Y el otro, bueno, el de San Pedro Mártir, que mide 2 metros, no es del más grande del mundo, ni cercanamente, pero es el más grande de México. Y eso le da el valor de que es un proyecto que estamos haciendo. Y en el Instituto de Astronomía de la UNAM, ahorita tenemos un proyecto para hacer un telescopio de 6,5 metros de diámetro. Decías que cuando se hace un telescopio uno debe tener un proyecto, saber para qué lo va a usar. El de San Pedro Mártir, ¿qué objetivo tiene? Bueno, este nuevo telescopio de 6,5, el objetivo que va a tener es hacer una especie de mapeo del cielo para entender fenómenos, digamos, que suceden en los cuerpos celestes que tú no podrías ver si no estás observando todo el cielo todo el tiempo. Por ejemplo, ponos un ejemplo. Hay un fenómeno que es alucinante, se llaman explosiones de rayos gamma. Básicamente es cuando una estrella explota y libera una energía brutal. Entonces, tú no la ves, de repente explota, la captas por azares del destino, por eso es importante estar monitoreando el cielo constantemente. Estás rastreándolo, digamos. Sí, estás viendo, a ver, no hay de otra, porque no sabes cuándo va a pasar. Claro. No llega información de en 2 días. Es simplemente pasó. Si lo viste, entiendes la física del fenómeno. Por eso es relevante. Ya es una cantidad de energía que nuestro Sol en millones de años no ha liberado. Cuando esa estrella estalla, ¿qué pasa con sus fragmentos? Pues es una pregunta muy hermosa. Terminan aquí. Somos polvo de estrellas. Todos los átomos que tenemos... ¿De veras? Vienen de una estrella, del centro de una estrella, cuando explota precisamente. ¿Pero cuándo tuvo que haber estallado una estrella para que el polvo llegara aquí? ¿Cuántos años? Miles de millones de años. No lo puedo creer, es fantástico. Es fantástico, sí, alucinante. Roberto Zúñiga, ¿qué opina el doctor Alejandro de los trabajos del ingeniero Ernesto Juárez Davis y el señor Paulo Estrada? Bueno, eso es muy importante decirlo. Los conozco y ellos han hecho mucho trabajo de divulgación. Uh-huh. Y, bueno, fotografía. Uh-huh. Es importantísimo vincular las cosas científicas que se hacen con la divulgación. Entonces, su trabajo es muy relevante. En la Sociedad Astronómica de México han colaborado. Ahorita es una invitación para que regresen y hagamos cosas juntos. Veía que hay voluntarios que trabajan en la asociación, ¿es cierto? Es una maravilla. Vecinos, estudiantes, académicos del instituto, de la UNAM, del Politécnico. ¿Pero qué podría ser un voluntario que no tiene estudios como los tuyos? Es una muy buena pregunta y no lo digo por él, sino lo digo por mí mismo. Nos ayudan con el simple hecho de ir y asistir a escuchar una plática. Nos ayudan con llevar, literal, una cubeta con su jerga. Porque ahorita, no tenemos recursos. Alguien tiene que limpiar. ¿Ves? Esa frase la he oído tantas veces. Sí, a nosotros nos toca, astrónomas profesionales, después de un año dicen, yo ya no quiero limpiar los baños. Es una labor que hemos llevado ya casi por 4 años, que pues estamos picando piedra para volver a levantar. ¿De quién dependería o tendría que depender el apoyo para la asociación? Yo creo lo primero y más importante, toda sociedad de esta naturaleza tiene que ser autosustentable. Primero, con proyectos, y lo estamos logrando bastante bien a través de cursos y divulgación. Y tiene que tener el apoyo del gobierno. Debo tener un corte. Corte, vámonos. Entre los derechos humanos que tendríamos que defender, pienso que debía estar, y perdón si exagero, el derecho a mirar las estrellas, es decir, a tener la visión de un cielo estrellado. En las ciudades como la nuestra, pues el exceso de iluminación
impide o refracta la luz y borra las estrellas, digamos. Te lo digo, Alejandro, porque hay una llamada muy bonita de Joaquina Capetillo. Dice, quiero compartir con el público y con el invitado, en donde yo vivo actualmente, viví sin luz. Al vivir sin luz, aprendí a ver las estrellas. Claro, eso es una maravilla. De hecho, la envidio. Mi primera impresión cuando vi un cielo oscuro, a mí me dio miedo. Yo soy de ciudad. Y la primera vez que fui al observatorio en San Pedro Mártir, Sí. pues yo estaba trabajando en la computadora y de repente decidí que tenía que caminar al otro telescopio. Cuando abrí la puerta, pues no hay luz externa por los telescopios, vi una pared negra. O sea, me dio tal miedo de ver tanta oscuridad, Sí. que tuve que sacar la mano para ver si no era una pared. Y después caminar en la oscuridad, pues me llevó un tiempo, porque tus ojos se van acostumbrando. Cuando logré ver el cielo, No, además, te cambias. el hecho de vivir en ciudad también te limita la mirada, porque como siempre estás topando con edificios, Claro. el horizonte que abarcas es muy corto. Es muy corto y la luz de la ciudad. De hecho, en el municipio de Ensenada acaban de aprobar hace algunos años la ley del cielo, que justamente A es ver, eso. cuéntanos eso. La ley del cielo es proteger el cielo, precisamente para que la contaminación, que es un tipo de contaminación, de la luz, no afecte a la naturaleza, al ser humano, a la astronomía, y podamos preservar el cielo oscuro para poder estrellar el cielo. Es importantísimo, hay que apagar las luces cuando no sean importantes para que no contaminemos, es un tipo de contaminación. Bueno, yo sé que el tiempo se va volando, pero necesito saber qué es una red que tú tienes, una red universitaria de jóvenes que hacen telescopios con latas. Ah, sí, ¿Cómo se llama? es la RUE. Ca- Y los satélites se llaman CANSATs. Eso. Y fíjate, es una red más que de telescopios, es una red que está impulsando proyectos vinculando ciencias y tecnologías espaciales en la UNAM. Los CANSATs son satélites que caben en una lata, es para enseñanza. Duran 10 minutos, creo que en el aire, Sí, ¿no? Cuando mucho. bueno, 10 segundos y 10 segundos. A 10 Subida segundos. y bajada, Sí. sí. Y la idea es que los estudiantes aprendan a comunicar, como lo hace un satélite remotamente, temperatura, presión, imagen. Y el objetivo es didáctico y de enseñanza. Hay más llamadas. Feliz señora Pacheco por tan excelente programa. La emoción embarga mi alma. Programas como este me hacen sentir muy bien. De veras, muchas gracias. No sabe lo emocionada que estoy yo de pensar que estamos hablando pues de las estrellas y que no estoy proyectando ir a la Macroplaza y no sé qué, sino que estoy pensando un día pues ir a ver realmente cómo funciona uno de estos aparatos maravillosos, un telescopio, y saber más del cielo y saber leerlo mejor. ¿Tú lo lees? ¿El cielo? Más que leerlo, Un especialista como tú. Sí, lo siento. Al final, leer el cielo, o sea, sí, uno ve los mapas y las cartas y ves el telescopio, pero uno te deja una sensación. Ese es mi punto. Por ejemplo, esto es hermoso. Uno piensa que es tal signo zodiacal. Cuando calcula realmente su signo zodiacal, resulta que es otro porque el cielo ya se movió. Cuando definieron los signos zodiacales, fue hace 2000 años y seguimos tradicionalmente esa regla. Pero hoy día, yo no soy Géminis, soy Tauro. Pero además hay personas que se rigen verdaderamente por el signo. Sí. No salen a la calle si en la mañana no han leído Sí, qué les depara sí. el... Pues lean uno antes. ¿Alguna vez has descubierto algo que no esperabas, Alejandro, en el cielo? En el cielo no, pero fíjate, cuando uno está diseñando bichos como estos, siempre se encuentra con sorpresas de fenómenos físicos que pasan ahí, a cada rato. Por ejemplo, alguna vez vi una imagen distorsionada. Le piensas, y de repente te das cuenta que era porque un tornillito apretaba de más el espejo y echaba a perder todo el trabajo de lo que estaba. ¿Hay sombras? ¿Ves sombras? Más que sombras, los llamamos fantasmas. Del espacio. Sí, no, vienen del espacio, pero son fantasmas que son reflejos en la óptica del instrumento. Entonces tú tienes una imagen de una estrella y de repente tienes fantasmitas de la misma estrella. Son reflejos que son como luz parásita que no quieres, porque se refleja por todos lados y te aparecen fantasmitas. Escuché que hay un proyecto de hacer otro telescopio gigante en Chile. Sí,
ese se llama el ELT. ¿Qué va a ser eso? Es el Extremely Large Telescope, extremadamente grande. ¿De qué tamaño será? Creo que ya lo bajaron a 39 metros, pero mira, para que te des una idea. 3 veces más grande que el de 10.4. No, de San mucho Pedro. más, porque es en área, es al cuadrado, es enorme. Cuando lo empezaron a pensar, lo iban a hacer de 100 metros de diámetro. Para que se den una idea, iba a ser 16 metros de altura, más alto que la Torre Eiffel. Un monstruo. ¿Pero cuántas personas tienen que manejar ese aparato? Muchísimas. Entonces, como era muy grande, lo fueron bajando. Ahorita creo que van en 39 metros, 42 metros, y ya lo están empezando a construir. Un telescopio así es como una ciudad gótica. Uy, es un mundo de gente. Y ahí en donde van a poner este telescopio hay prácticamente hotel, restaurante. Sí, es como una ciudad gótica. De hecho, ahí han filmado varias películas porque las instalaciones en medio del desierto de Atacama, donde no hay nada. Sí, es fantástico. Es fantástico, sí. Y las nubes de Magallanes se ven preciosas. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, es una imagen que cuando ves el cielo en la oscuridad, parecen nubes, por eso las llaman así. Y no es otra cosa más que cuerpos celestes aglutinados que reflejan, que emiten luz y se ven de colores. Es muy bonito. Eres un viajero del espacio, en cierta forma. Todos lo somos aquí. Sí. Esta es nuestra nave espacial. Sí, pero tú viajas por el espacio en cierta forma. ¿Eres viajero de otra manera? Bueno, me gusta mucho viajar. Y yo creo que la mejor manera de viajar es con la imaginación. Por supuesto. La imaginación te permite grandes viajes que los proyectas y algún día lo cumples, pero ya tienes un camino hecho. Y eso es la astronomía, es un viaje en el tiempo. ¿Qué tan importante es para tu profesión la literatura? Importantísima. La astronomía es una de las ciencias que se nutre de muchas otras áreas del conocimiento. En particular, te permite imaginar qué es lo que estás buscando. ¿Imaginar antes de que empieces a buscar? Sí, porque si no, te la pasas observando y no entiendes. Tienes que imaginar qué es lo que buscas. Entonces, sí, desde Shakespeare, los mayas, el arriero, Bradbury, te llenan la cabeza de imágenes que te permiten luego imaginar qué quieres lograr con tu telescopio o con la ciencia. Hay una música en todo esto. Sí. Hay una armonía, pero no sé cómo explicártelo. Sí. Mira, hay unas estrellas que se llaman pulsares. Pulsares, he oído que hablar. emiten en una frecuencia muy particular. Están de alguna manera girando. Son como las ballenas que emiten eso. Y están haciendo están girando y emitan un sonido algo parecido así, pac, pac, pac. ¿Lo has oído? Pac. Sí, en internet hay cientos de sonidos de pulsares y hay unos que van a... ¿Pero cómo se buscan? Tú le pones pulsar música y hay hasta artistas que mezclan el sonido de los pulsares y hay unos que giran a 2, 3 revoluciones por segundo y unos a 100. Entonces oye... Sí, pues hay un disco de las ballenas, acuérdate. Exacto. Yo creo que es algo parecido a eso, ¿no? Maru González, muchas gracias por tan deliciosa entrevista. La felicito a usted y al doctor Fara y ojalá toda la programación de los canales fuese como la suya y así tendríamos otro México. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a doña Maru González. Elvira Mori, quiero felicitarlo por sus programas y al invitado de hoy. Una pregunta, ¿alguna vez viendo el cielo en el telescopio ha visto a algún ovni? No. He visto cosas que trato de entender. O sea, he visto muy pocas cosas extrañas, pero al final encontramos la respuesta de qué era. En alguna ocasión me llamaron y me dijeron, hay un montón de objetos voladores no identificados. ¿Basura? Y era basura espacial. Exactamente entrando a la Tierra, que me decían que parecía una flotilla de naves extraterrestres. Cuando yo la vi, pues sí, eran puntitos que no reconocías, ¿no? Muy alineados. Y de repente leyendo las noticias, los rusos hicieron justo que cierto objeto se desviara para entrar a la Tierra y desvanecerse con la fricción con la atmósfera. Entonces se veía, pues sí, pero ya no es un ovni, porque ya entiendes por qué y qué era, ¿no? Raquel Olvera, felicito al programa, a la señora Pacheco por su programa tan interesante, por llevar tanto aprendizaje. Sus programas son estupendos. Te decía yo, Alejandro, que me encanta este programa, me encanta estar con ustedes, porque en este lugar todos juntos hemos aprendido muchas cosas.
y desde luego entrar al mundo de la ciencia es una de las experiencias más fascinantes. Dolores Mesa, felicidades por el programa. Ojalá que la señora Pacheco pudiera invitar nuevamente al doctor Alejandro. La plática está muy interesante. Si yo prometo aprender un poquito más, Alejandro, alguien que quiere aprender más de tu disciplina, ¿qué le dirías? ¿Qué lee? ¿Qué debo leer? ¿Qué revista? Sí, ¿Qué publicación? Eso es una muy buena pregunta. En realidad, no tiene que especializarse en algo particular. Puede aprender astronomía a simple vista, con instrumentos sofisticados. Esta también es un telescopio, Es un ¿verdad? telescopio muy bonito. Y bueno, con este se puede ver el cielo de una manera divina. Pero bueno, alguien que quiere hacer astronomía puede ser desde abogado, puede ser literato, puede ser alguien que tiene cualquier oficio y se puede informar de cualquier tipo de libro. El problema es que a veces el lenguaje de la ciencia es críptico, no entendemos. Sí, la astronomía, como dice por ahí el doctor Franco, Pepe Loco, que así lo conoces mejor, la astronomía es la ciencia más sexy. ¿Más sexy? Sí, entonces tú ¿Por qué? agarras un libro y te atrapa inmediatamente. Te pones a leer y es una manera muy fácil de agarrarle amor a la ciencia. Bueno, creo que con tu conversación le hemos tomado mayor interés a la ciencia. Muchas gracias por tu presencia en este programa. Y saben que yo pienso que a Jacobo le hubiera gustado estar aquí. Que descanse en paz. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando, ya saben. Hasta entonces. Gracias.